La libertad es, sin duda, uno de los mayores dones que posee el ser humano. Desde niños nos enseñan a valorarla, a verla como un derecho, como un ideal luminoso que nos distingue de la obediencia ciega o de la esclavitud. Pero rara vez se nos advierte de su otra cara: la libertad no solo abre horizontes, también los oscurece. Allí donde todo es posible, también aparece el vértigo de lo incierto. Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, supo ver esta ambivalencia con una claridad única. Para él, la libertad no era simplemente un privilegio, sino también una carga. Cada elección que hacemos nos define, y cada decisión que tomamos encierra una renuncia a todas las demás. Esa conciencia de ser libres despierta lo que llamó angustia existencial, un temblor profundo que no proviene del mundo exterior, sino de nosotros mismos. Este capítulo explora esa tensión entre libertad y miedo. No desde la distancia fría del concepto, sino desde la experiencia viva de quienes, al mirar su propia vida, descubren que no hay caminos seguros. ¿Qué significa ser libre? ¿Por qué aquello que nos eleva es también lo que más nos pesa? ¿Cómo transformar la angustia en fuerza creadora y no en parálisis? Kierkegaard nos invita a recorrer este terreno con valentía, reconocer que la angustia no es enemiga, sino compañera de la libertad. Aceptarla es el primer paso para vivir de manera auténtica, aun cuando el vértigo nos sacuda frente al abismo de lo posible. 1. El peso de poder elegir. Hay un instante en la vida de cada ser humano en el que la rutina deja de ser suficiente. Ese instante puede llegar en la juventud, cuando uno debe escoger una carrera, un camino, o en la madurez, cuando se replantea si aquello que ha construido es realmente suyo o tan solo una obediencia a las expectativas ajenas. En ese momento aparece la libertad. No como un ideal brillante, sino como un vértigo. Kierkegaard veía en la libertad una paradoja: aquello que más ennoblece al ser humano es también lo que más lo angustia. La libertad abre las puertas del infinito, pero justamente porque todo es posible, también surge la sensación de que nada está asegurado. 2. La angustia como sombra de la libertad. Cuando un niño aprende que no existe solo el sí de los padres o el no de los maestros, sino que él mismo puede decidir, entonces descubre lo que Kierkegaard llamó la angustia existencial. No es miedo a un objeto, como cuando tememos a la oscuridad o a un animal salvaje. Es un miedo a lo posible, a la nada, al hecho de que frente a nosotros se abre un espacio inmenso sin caminos trazados. La angustia no es un defecto ni una enfermedad del espíritu. Es la señal de que la libertad está actuando dentro de nosotros. Es como un aviso interior que dice: ahora eres tú quien debe decidir. Ya no hay excusas. 3. El vértigo de lo posible. Kierkegaard utilizaba una imagen poderosa: quien se asoma al borde de un precipicio no solo teme caer, sino que también siente, en lo más profundo, que podría arrojarse. Esa doble posibilidad, caer por accidente o saltar por decisión, refleja la ambigüedad de la libertad. El ser humano no teme solo al destino, sino también a sí mismo, a lo que podría llegar a elegir. De ahí que la libertad sea un terreno inquietante: cada elección es un salto al vacío. No sabemos con certeza qué habrá después, pero debemos lanzarnos igual. 4. La responsabilidad de cada elección. Elegir no es un acto ligero. Cada vez que optamos por un camino, renunciamos a los demás. En este sentido, la libertad no es un juego sin consecuencias, sino un peso que nos recuerda que somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Kierkegaard insistía en que nadie puede elegir en nuestro lugar. Las excusas, todos hacen lo mismo, mis padres me lo pidieron, así funciona el mundo, son intentos de huir de la angustia. Pero la verdad es ineludible: cada uno escribe su propio destino con las elecciones que toma o con las que evita. La evasión también es una elección, y tarde o temprano, nos encontramos con lo que hemos hecho o dejado de hacer. 5. La angustia como maestra. Aunque pueda parecer insoportable, Kierkegaard no veía la angustia como enemiga, sino como maestra. La angustia nos despierta de la ilusión de que todo está predeterminado, y nos obliga a reconocer que somos libres. Nos recuerda que no vivimos mecánicamente como los animales, sino que cargamos con el privilegio y el peso de decidir.
Si aprendemos a escuchar esa angustia sin huir de ella, puede convertirse en motor de autenticidad. El que se atreve a atravesar la angustia llega a descubrir quién es realmente. 6. El salto de fe. Para Kierkegaard, la vida auténtica no consiste en anular la angustia, sino en integrarla. La única salida posible no es el cálculo racional ni la seguridad externa, sino el salto de fe, la decisión valiente de comprometerse con un camino, aunque no existan garantías. Ese salto no es necesariamente religioso en el sentido tradicional, aunque en Kierkegaard sí lo fue. Es más bien la aceptación de que la vida está hecha de incertidumbre, y que solo al lanzarse a la elección con todo el miedo que conlleva se construye la existencia. 7. El joven frente al espejo. Imaginemos a un joven frente al espejo. Se pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Seguiré lo que esperan de mí o me atreveré a crear mi propio camino? La respuesta no está dada de antemano. La angustia lo recorre, porque sabe que, al elegir, quedará marcado. Pero esa misma angustia es la prueba de que su vida le pertenece. Y aunque el vértigo lo paralice, entiende que el silencio no resolverá nada. Solo un paso, aunque incierto, lo llevará más cerca de sí mismo. Conclusión. La libertad es don y condena, bendición y peso. Nos ofrece lo más humano, la posibilidad de decidir, pero al mismo tiempo nos confronta con el miedo más profundo, el de no tener certezas. Kierkegaard nos invita a no huir de esa ambivalencia. La angustia existencial es el signo de que estamos vivos, de que no somos máquinas programadas, sino seres capaces de crear sentido en medio de lo incierto. La vida, entonces, no consiste en eliminar la angustia, sino en aprender a saltar con ella a cuestas.